la alternativa. Una de las noticias que han generado mucho ruido en estos últimos días tiene que ver con la revelación que ha hecho un periodista cercano a Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, sobre cuáles fueron las peticiones que se hicieron por parte de agencias de inteligencia estadounidense a Twitter para identificar posibles manipulaciones o intento de manipulación de algunos agentes de países como Rusia, Irán o China a procesos políticos en el mundo o para difundir noticias falsas en torno a la pandemia del COVID-19 u otros escenarios como la guerra de Ucrania. Y en medio de ese listado de información que entregó este periodista de muy alta reputación, aparecía en el número 32 de un larguísimo hilo en Twitter el caso Colombia. En el caso Colombia se identificaron cerca de 10 cuentas en Twitter que estarían vinculadas o que al menos tenía las sospechas una agencia de inteligencia estadounidense con agentes rusos que estarían intentando favorecer a través de etiquetas, de hashtags y de contenidos, algunos de ellos falsos, la candidatura en 2021 del que entonces era precandidato, porque estábamos muy temprano en las elecciones, que era el senador Gustavo Petro, a la postre presidente de Colombia. Analizando el comportamiento de esas mismas cuentas que identifica a Estados Unidos como supuestos bots o supuestas cuentas que habrían favorecido ese proceso, también se ha hecho un trabajo de seguimiento y una de las personas que ha encontrado que también hacían un trabajo para avanzar en una campaña en su contra es la exministra de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, quien salió del gobierno del presidente Duque en medio de lo que significó el escándalo de centros poblados. Karen Abudinen nos acompaña en el radar en Blue Radio. Exministra, bienvenida a Blue Radio, bienvenida al radar. Muchas gracias, Ricardo, a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están oyendo por invitarme al radar. Y bueno, aquí estoy como siempre contándoles en qué estamos y gracias por invitarme. ¿Qué fue lo que encontró usted en torno a estas cuentas, inicialmente dedicadas a posicionar hashtags o etiquetas a favor del presidente Petro, pero también luego dedicadas a desprestigiar o atacar a sus contendores políticos? Bueno, mira, Ricardo, nosotros estuvimos revisando las 9 cuentas. Yo desde que estaba en el ministerio y cuando empezó toda esta campaña que descubrí la situación o descubrí ese entramado, ese desfalco a centros poblados, que inmediatamente lo denuncié, me empezaron mis redes a llenarse de una cantidad de información y una de las cosas que hice fue escribir nombre por nombre, quiénes eran esas personas que todo el tiempo estaban de alguna u otra manera en contra, y yo entiendo la indignación de todos, obviamente es el internet de los niños, pero en contra y una manera, de una forma, de unas audiencias afluentemente grandísimas. Tú veías, por ejemplo, que te llegaban a tus redes sin tú pedir ni nada, por lo menos 10 trinos diciendo abudinear, abudinen es igual a robar. O sea, veías que te llegaban a las cuentas de una manera como natural esa cantidad de información, y resulta que estas 9 cuentas que revelaron, hicimos toda la investigación y efectivamente también estuvieron al frente de este entramado, de esta situación, de este desfalco de centros poblados, donde efectivamente, para que tengamos una idea, ellos hacían 212 tweets por día, Ricardo. Hacer 212 tweets por día, 9 tweets por hora, una sola cuenta, y de esas 9 cuentas, 4 cuentas se dedicaron todo el tiempo a posicionarme como si yo me hubiera robado los 70.000 millones, como si yo hubiera hecho parte de la corrupción del contrato de centros poblados. Pues esa mentira
mediática se fue convirtiendo en una verdad, verdad sin soporte jurídico, pero que para todo el mundo, incluyendo para los medios de comunicación, también fue una manera de presionarlos a ustedes para poder direccionar una noticia que no era verdad, mostrándola como si fuera verdad. Y para que tengan una idea, una cuenta de estas tiene un alcance de 19 millones de usuarios. En Colombia, Ricardo, tenemos 4.8 millones de usuarios en Twitter. Eso quiere decir que si una cuenta llegaba a 19 millones de usuarios, lo más seguro era que llegara 4 veces el mismo trino, un solo trino a las cuentas, a todas las cuentas de Twitter, porque eso viralizaba de una manera rápida a todas las cuentas de Colombia, e inclusive llegaba a cuentas que ni siquiera estaban en Colombia, sino en otras partes del mundo. ¿Eso qué generó? Eso generó que me volviera tendencia por 10 días. Eso generó la moción de censura, eso generó una presión mediática de la ciudadanía, de los medios, del Congreso, para mostrar cómo era posible que una ministra hubiera estado al frente de una situación, hubiera aceptado una situación cuando, Ricardo, yo fui la que llamé al incumplimiento, yo fui la que denuncié, yo fui la que caduqué, yo fui la que embargué. Entonces yo me pregunto, ¿será que este país no está preparado para la gente honesta? Y por eso es que ayer me hacía esa pregunta, porque es que una persona que llama incumplimiento, que llama a los garantes para ver si efectivamente vamos a poder afectar la póliza, que adicionalmente se da cuenta que la garantía es falsa y denuncia la garantía ante la fiscalía, que aparte de denunciar la garantía ante la fiscalía, llama a caducidad del contrato. Aparte de llamar a caducidad del contrato, coge inmediatamente y caduca y embarga las cuentas, liquida el contrato, y resulta que es que la que cometió el delito, la que hizo el acto, la que se comportó incorrectamente fue la ministra. A mí sí me quedaban muchísimas dudas, y ahí es donde está la llaga, ahí es donde está el punto. Viralizaron esa información y eso generó una explosión mediática tan fuerte que inclusive yo te voy a contar esto, Ricardo, a pesar de todo el apoyo que yo recibí del presidente Duque, yo sé que muchos de los compañeros del gobierno seguramente en ese momento hasta pensaron que algo tenía que ver yo en ese entramado. Sí, pero ¿usted cree que esa campaña en Twitter llevó a que personas que la conocen, que la conocían incluso del gobierno, creyeran o por lo menos sospecharan o por lo menos dudaran frente a la posibilidad de que usted pudo haber tenido vínculos con el robo o la pérdida de los 70.000 millones de pesos? De ese nivel pudo haber sido, en su Ricardo, opinión, la fuerza de sí, las tendencias y de la campaña en redes sociales. sí, Ricardo, de ese nivel. Tan es así que varios ya me han llamado a pedirme, inclusive a decirme, hey, tenías toda la razón cuando nos decías que esto era algo sobrenatural, o sea, esto era incontrolable. Es que ser tendencia, Ricardo, por 10 días, yo no fui tendencia un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 4, yo fui tendencia 10 días seguidos. Para tú ser tendencia 10 días seguidos, tienes que hacer mínimo en un día más de 5.000 trinos. Para tú hacer 5.000 trinos, ¿cuánta gente necesitas tú para que permanentemente hagan esos 5.000 trinos permanente? Para no desaparecer la tendencia, porque es que tú la tendencia la puedes tener por una hora, pero es que yo era tendencia 24/7 por 10 días, no era cualquier tendencia. Y eso es lo que realmente a mí me empezó a causar duda de cómo podían lograr que yo por 10 días y pudiera hacer presencia, y cuando aparecen estas cuentas, cuando hago los cruces y me doy cuenta que efectivamente estas cuentas me atacaban de una manera poderosa. Yo creo que típica manera,
como una tratán y sería importante también poder mostrar a todos los perfiles la forma de ataque que viene a lo podían eliminar, de robar, de que no era cómplice, de que, bueno, en fin. Sí, sobre eso quiero preguntar, ustedes en este rastreo que han hecho, Karen, ¿han podido detectar de dónde surgió la consulta a la Real Academia de la Lengua Española, que es el origen de la validación que tienen redes sociales y un poco ya pues, se generalizó incluso entre algunos sectores en la calle de un término que para usted por supuesto es odioso, que es el de abudinear, cuando se hace la consulta? ¿De dónde proviene la consulta? ¿Tiene que ver esa consulta de la RAE con estas cuentas de Twitter? Mira, yo no puedo asegurarlo, pero obviamente todo era sistematizado. O sea, ellos tenían toda una organización, presuntamente, para lograr mantener tendencias, para lograr, no sé, interponer un verbo o hacer reconocer un verbo a nivel de la RAE, además una institución tan prestigiosa que finalmente contesta y dice sí, abudinear es robar. Eso fue muy duro porque fue muy rápido. O sea, si te pones a ver, un ciudadano le hace la pregunta a la RAE y la RAE contesta prácticamente de manera inmediata y dice sí, abudinear es sinónimo de robar en Colombia. Eso significa que todo estaba ligado, digamos, a un mismo objetivo, y lo digo así, era desprestigiar el gobierno del presidente Iván Duque a través de una persona cercana a él, en este caso era yo, y encontraron la situación perfecta y organizaron una narrativa que al final del día la crecieron tanto que hasta los mismos medios se confundieron y se engañaron de una narrativa que hoy no es verdad, que si uno denuncia, si uno llama incumplimiento, denuncia, caduca, embarga, ¿cómo uno va a estar metido alrededor de una corrupción si uno mismo es el que está generando todas las acciones pertinentes jurídicas en tiempo récord para que podamos proteger los recursos del Estado? Sí. Hablando sobre lo que significa el hecho del seguimiento que se ha hecho a estas redes sociales, a Twitter en particular, quisiera preguntar qué está ocurriendo, por ejemplo, con lo que estaba denunciando y en torno a la génesis de todo esto, porque se hace una denuncia y se hace el seguimiento, pero ¿a qué atribuye usted que estas mismas cuentas hayan sido, pues, de acuerdo con la información preliminar que tenía inteligencia estadounidense, cuentas que eran promovidas desde Rusia o con apoyo de Rusia para apoyar la entonces candidatura de Gustavo Petro, senador de la República en ese momento, a la presidencia de Colombia? ¿Qué le dice a usted que estas mismas cuentas que estaban en esa tarea fueran también encargadas de impulsar esa campaña en su contra? Yo lo que pienso es que se convirtió en un tema personal contra mí, definitivamente. Me convertí en un chivo expiatorio para desprestigiar el gobierno. Y también buscaron crear esa falsa narrativa, Ricardo, para que luego quien cometió el delito quedara como libre y quien no lo cometió fuera juzgado por toda la ciudadanía, por todos los medios de comunicación, por los inclusive entes de control. Y yo lo que creo es que cada día me queda más claro que las redes sociales, y ese es como el punto que me gustaría también tocar en esta entrevista, es que las redes sociales hoy pueden matar personas. Ya no se mata con un tiro, como dije, ahora se mata con un trino, porque efectivamente una persona que recibe en cascada, que es ratera, que es corrupta, que esas eran como las dos frases de verdad más fuertes, que adicionalmente a eso estuve en un entramado que, óyeme, no había poder humano que la gente entendiera, no había fórmula
que la gente entendiera, Ricardo, que efectivamente la persona que descubrió, la persona que llamó a incumplimiento, que caducó, era el ministerio, era la ministra, y no efectivamente quienes trataron de mostrarse también ante la ciudadanía, que fueron quienes descubrieron todo este entramado. Además, hay que decir algo, y aprovechando esta entrevista, muchas de las cosas que los medios de comunicación decían, yo se las daba, Ricardo. O sea, yo era la persona que también le daba información en tiempo real a los medios de comunicación, y que los medios de comunicación sacaban como información investigada por ellos. O sea, era muy doloroso, ¿sabe?, ver cómo los medios también jugaron alrededor, digamos, de esta presión mediática de las redes sociales, que impulsaron que muchos influenciadores, líderes de opinión, medios de comunicación, ciudadanos, creyeran una narrativa falsa. Sobre esto último, Karen, usted en algún momento recibió advertencias. Yo sé que volver al caso, al episodio, estamos hablando hoy de cómo se impulsó en redes sociales una campaña en su contra, lo que usted denuncia. Pero usted en esta entrevista, en un par de oportunidades, ha dicho que hizo lo correcto, hizo lo que debía hacer. ¿Usted recibió alguna advertencia antes de la adjudicación del contrato sobre los riesgos que podría contener seguir adelante con ese proceso, en particular frente a centros poblados? ¿Alguien se le acercó? ¿Alguien le dijo, ojo que ahí está Emilio Tapia? ¿Alguien le dijo, ojo porque ahí puede haber algún tipo de situación irregular? Mira, a mí durante la adjudicación nadie me dijo que esta empresa, inclusive los primeros que pelean en el momento de adjudicar un contrato son los mismos contendores quienes están interesados en que se les adjudique a ellos también. Y dentro de los participantes, nadie dijo, detrás de centros poblados existen personas oscuras, personas extrañas, está el señor Emilio Tapia, o está el señor, no sé, Duque o La Verde, o quienes estén dentro del entramado. Eso jamás, Ricardo, estuvo presente. La única, digamos, información que tuvimos fue que luego de adjudicado el contrato, hay que decirlo, la periodista Paola Herrera dice que cómo es posible que una empresa de muebles se haya ganado un contrato para conectar colegios. Y ahí es donde yo hablo en medios de comunicación y explico que la ley 80 permite hacer uniones temporales, consorcios, permite hacer, y ellos hicieron una unión temporal, y en esa unión temporal cada empresa tenía, por decirlo así, tenía un objetivo, aplicaba, una empresa daba la parte financiera, la otra empresa la parte técnica, la otra empresa la parte jurídica, y al unirse esas empresas, pues no importa de qué es la empresa, lo importante es que ellos cumplían con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, y adicionalmente hicieron una propuesta que luego de estar habilitados, porque ellos estuvieron habilitados 10 días antes de la adjudicación, y nadie 10 días antes dijo, ojo con ese contrato, ojo con esa empresa, nada. Eran 9 empresas que estuvieron habilitadas, y las 9 empresas, no tuvimos de esas 9 empresas ningún tipo de alerta. La única alerta que aparece es primero el caso del abogado, que obviamente esa empresa finalmente no se ganó el contrato, que ese era como el susto que tuviéramos de que el abogado éticamente no se hubiera visto bien. Pero cuando se la gana Centros Poblados, en ese momento nadie sabía quiénes eran las personas o los verdaderos dueños, o quiénes estaban detrás de una empresa como Centros Poblados. Entonces, aquí, independientemente, esa es la ley en Colombia es para aplicarla. Yo no puedo ir por encima de la ley, y eso está completamente claro. Habría que hacer unos cambios en el código comercial para que no tuviéramos empresas SAS, para que no tuviéramos empresas anónimas, para poder de verdad saber quiénes son los verdaderos dueños de las empresas, porque en Cámara de Comercio, Ricardo, aparece el representante legal, pero no aparece el verdadero jefe detrás de ese representante legal. Entonces ahí es donde está
la situación y como digo yo hice todo lo que estaba a mi alcance para proteger 1 billón de pesos. Es que inclusive los 70.000 millones de pesos se van a poder recuperar por los embargos que hizo el ministerio, por las denuncias que hizo el ministerio, por todas las acciones que nosotros tomamos en el momento en que nos dimos cuenta de que la garantía era falsa. Inclusive, yo hubiera tenido también otra opción, ceder el contrato, pero eso nunca lo hubiera podido hacer porque eso no era lo correcto. Por eso es que yo digo que este país no está preparado para los funcionarios honestos. Sí, señora Budinen, debo tocarle un episodio difícil antes de seguir hablando de redes sociales y de lo que pasó con su caso en Twitter y luego con su moción de censura y con la renuncia y con lo que ocurrió después. Tiene que ver con alguien que mencionamos aquí, Emilio Tapia. Emilio Tapia, nos dice usted que pues no lo conoce, nos dice usted que no sabía que estaba en esa unión temporal, sino mucho tiempo después cuando se desata el escándalo de las pólizas falsas. Emilio Tapia está en teoría buscando un acuerdo con la Fiscalía de Colombia, un acuerdo en el que se compromete a decir la verdad a cambio de beneficios penales en particular y de entregar parte de los recursos que se robó, que se apropió por cuenta de los anticipos. Hay una parte que está invertida en cables y en routers, pero hay otra parte que no se ha devuelto. Pero él dice algo que a usted le dolió mucho porque así lo expresó en redes sociales, en un comunicado, porque menciona a su señora madre ya fallecida y la involucra en el escándalo y dice que ella lo buscó para pedir una coima. ¿Qué hay detrás de todo esto y qué acciones va a poner usted frente a esto? Porque al final Emilio Tapia tendría que demostrar esto si quiere conseguir los beneficios penales de la Fiscalía. Bueno, ya yo lo dije, esto es una canallada. Ricardo, yo no voy a ahondar, digamos, en el tema si mi mamá hubiera estado. A mí lo que me da tristeza es que mi mamá no se puede defender y me toca hablar por ella, porque pues finalmente yo soy su hija, pero es una canallada, o sea, es algo no solo doloroso, y yo sé que los medios han estado muy pendientes de preguntarme eso, pero sin pruebas, yo tampoco entiendo cómo un periodista o cómo los medios de comunicación sin pruebas pueden sacar algo tan mentiroso, tan, no sé, o sea, no tiene un soporte, da tristeza, inclusive uno dice, ¿hasta cuándo vamos a estar demostrando algo que no pasó? ¿Dónde está la plata? Los 70.000 millones, ellos tienen los soportes de cómo giraron recurso por recurso. Entonces, ¿qué más explicación que esa, Ricardo? No tendría que dar más explicaciones, una canallada. Eso ya fue la tapa mejor dicho, eso para mí ya fue la tapa de la olla y sí, muchísima tristeza porque mi mamá es una persona muy honorable, mi mamá es una persona muy querida por los barranquilleros, ella es una persona que además se dedicó al servicio y, y esto ya se vuelve también un poco ya fanfarroneando, diciendo cosas por decir cosas para ver qué pasa. Uno no puede fanfarronear con el nombre de una persona honesta y una persona que por culpa del COVID falleció. Eso de verdad no es aceptable. ¿Va a emprender alguna acción legal en contra de Emilio Tapia por estas afirmaciones? Ricardo, en este momento nosotros estamos esperando todas las acciones que hemos interpuesto. O sea, la justicia que se encargue de los temas. Yo la verdad, ¿qué te puedo decir? A mí lo que me interesa es que la justicia falle, que la justicia diga quiénes son los verdaderos culpables, que la justicia demuestre de alguna manera que cómo los recursos ellos los destinaron y que efectivamente como Karen Abudinen, si no hubiera llamado al incumplimiento, a la caducidad, no sé, a la denuncia penal, a los embargos, pues no estaríamos en esta situación. Entonces, yo lo único que quiero es que la verdad siga saliendo a flote. Ya hemos demostrado muchísimas cosas
todos han visto cómo poco a poco ellos inclusive han aceptado ya su culpabilidad en preacuerdos, en etapas de acusaciones, ya la fiscalía los ha acusado. Entonces eso es un trámite ya netamente legal y que sea los entes de control y la Fiscalía General quien determinen las responsabilidades de cada uno. Vuelvo a la denuncia inicial que usted hace en torno a la manipulación desde redes sociales de su caso. ¿Usted ve una vinculación política de esas cuentas o una articulación política con alguien en particular o con algún sector en particular? Al final luego eso termina convirtiéndose en un arma política, como usted lo dice, frente a un momento coyuntural, porque estábamos en plena época de elecciones. Bueno, pero lo podemos ver. Por ejemplo, Catherine Miranda consiguió votos a través de mi apellido y ella no pudo conseguir votos a través de su trabajo, si los votos los consiguió a través del verbo odiar, teniendo vallas y desprestigiando. Y eso fue netamente real. Catherine Miranda se aprovechó de la conjuntura, pero no solo se aprovechó, sino que también hizo parte de esa narrativa para poder lograr tener una votación importante en Bogotá. Yo, Ricardo, te pido que creo que lo mejor es no seguir ahondando en eso porque yo pienso que ya que hay unas investigaciones, pero sí, a mí me utilizaron, yo fui una forma de que la gente se aprovechara de mí, se aprovechara de mi nombre, se aprovechara de lo cercana que era con el presidente Duque, se aprovechara del gobierno de Duque para desprestigiarnos, para mostrar que no estábamos haciendo la gente las cosas bien, que este era un gobierno corrupto, que estábamos, por decirlo así, utilizando de una manera inadecuada todo lo que eran los recursos del Estado, pero cada día se va demostrando que lo único que hice yo fue hacer lo correcto. Y eso es lo que le ha gustado a la gente. O sea, yo he estado siempre al frente del caso, he puesto la cara, he contado cómo mi vida, Ricardo, cambió completamente. Yo soy una mujer que salió del Banco Mundial, del BID, fui secretaria de Gestión Social, secretaria de Educación, directora general del ICBF. Ricardo, yo no tengo antecedentes. Es que está más claro que el agua. Una persona que ha salido de todos los cargos sin antecedentes y resulta que ahora es que voy a aparecer yo con que por temas políticos, por decirlo así, Catherine Miranda me utiliza para recaudar votos para poder tener una muy buena votación como una oportunidad que ella vio en ese momento con el caso de Centros Poblados. Es muy doloroso, pero bueno, hay que enfrentarse a eso y hay que echar para adelante. Usted nos decía ahora hace un rato algo en torno a la posibilidad de que desde las redes sociales pueda ser asesinada moralmente una persona. ¿Usted siente que ese es su caso? Que con las tendencias, que con lo que ha sido la campaña que usted considera de desprestigio, intentaron matarla moralmente, ¿lo lograron? ¿Cómo es ahora? A mí me intentaron suicidar, a mí me sacaron de cualquier oportunidad que yo podría tener. ¿Quién no va a pensar de pronto hasta en suicidarse luego de todo ese matoneo? Que el matoneo digital trae muchas consecuencias y los funcionarios públicos honestos no vamos a querer volver al sector público, Ricardo, porque ¿cómo uno va a querer volver al sector público si cuando uno actuó bien, de buena fe, actuó como la ley te indica? Imagínate tú, me hicieron todo un matoneo en las redes sociales donde llegaban a 19 millones, Ricardo, 19 millones de usuarios llegaban todo el matoneo que hacían contra Karen Abudinen. ¿Usted cuál fue el punto más difícil que vivió? ¿En qué estuvo usted en el momento más difícil de la crisis? Porque siento que esto la ha afectado mucho, pues nos lo cuenta usted, personalmente. ¿Hasta dónde, en qué punto alcanzó a estar usted en medio de lo que significó toda esta estrategia digital? No, imagínate que mi mamá fallece y esto no ha parado. Entonces, imagínate
el sentimiento, lo débil, lo difícil para un ser humano es que yo soy un ser humano común y corriente como cualquiera. Yo no soy una piedra, yo tengo corazón, tengo sentimientos, tengo ganas de hacer cosas y a mí prácticamente me pararon mi vida. Me pararon mi vida. Yo estoy muy agradecida con las personas que me han dado trabajo. Pero esto es como si yo estuviera estampando, es como si hubiera pasado de bachillerato a primaria, Ricardo. Es como si yo hubiera hecho algo que estuviera en cuarto bachillerato y me hubieran pasado para primero de primaria. Eso es una realidad. Sin embargo, yo agradezco todo lo que pues hoy mis jefes han hecho por mí en esta empresa, pero de verdad esto para mí es un acampadero, estoy invernando. Es cuando tú invernas que tienes el computador, que el computador está invernando. Así está hoy Karen Auninen, por culpa de todo este matoneo digital, por culpa de toda una narrativa falsa, por culpa de la política de este país, por culpa de desprestigiar el gobierno del presidente Duque, por culpa también inclusive de pronto de ser una funcionaria honesta. Es que ser funcionarios honestos, esto es las consecuencias de ser funcionarios honestos. Estar viviendo lo que hoy estoy viviendo. Hoy mirando hacia atrás, ¿qué hubiera hecho diferente o qué responsabilidad dice, sí, yo cometí un error en este punto en particular en todo el proceso de centros poblados? Mirando para atrás, obviamente... Ricardo, te voy a ser honesta, no quiero mirar para atrás. Pero, digamos, usted dice que no hay ningún vínculo con corrupción en su caso, y eso pues es verdad, no hay ninguna investigación en este momento marchando, ni hay un testimonio que la vincule a usted con la pérdida del dinero, pero evidentemente hay una responsabilidad política, y por eso le pregunto, usted seguramente en estos meses habrá dicho, hombre, si tal vez yo hubiera hecho esto, las cosas hubieran sido distintas. Ricardo, ¿sabes qué? Yo confirmo que lo que hice fue lo correcto. Obviamente uno comete muchos errores, pero ya yo no quiero mirar más para atrás. Si yo sigo mirando para atrás, nunca voy a pasar la página y ya hay que pasar la página. Ya estamos bajo otras circunstancias y seguramente aprendí, seguramente no cometeré esos errores. Y como te digo, yo soy un ser humano que piensa, que siente, que sueña y como ser humano estoy muy segura que la vida de alguna manera también me va a llevar a que todo esto se aclare y a seguir el camino de la vocación del servicio. Yo hoy lo que hago es trabajar en las comunidades, con la gente, y eso es lo que a mí me gusta. Yo la verdad no soy política, yo nunca he estado en política y a mí, la verdad es que a mí siempre yo he estado en los cargos públicos porque eso hace parte intrínseco de mi corazón, de mi vida, de lo que me gusta, de lo que hago. Entonces ahí yo quiero seguir ayudando a la gente, yo quiero seguir sirviendo y eso va a ser siempre mi vocación. Eso fue lo que me enseñó mi mamá, Ricardo. Y por eso, vuelvo y repito, digo que lo que hicieron, lo que dijeron o lo que afirman sin tener pruebas es una canallada, porque mi mamá fue una persona que se entregó al 100% a la gente, a las comunidades. Y bueno, ahí está la justicia para que haga las investigaciones pertinentes. ¿Estaría pensando usted a futuro en participar en política? Ya yo te expliqué, yo no soy política, yo lo que quiero ser, de verdad, me gusta ser auténtica, me gusta ser yo no quiero seguir, o sea, el camino que a mí me encanta es el mío, el que yo he tomado, que es ser, que es estar ayudando a las personas, que es estar, y para ayudar a las personas no hay que estar en política, cuando uno quiere ayudar, uno ayuda en política o fuera de política, y este año y medio me he dedicado a ayudar a mucha gente, de una manera diferente, pero ayudarla, y también un poco a mostrar un caso, cómo a pesar de las circunstancias, Dios me ha puesto muchas personas alrededor que me han mostrado luz y que me han hecho salir adelante. Karen Abudinen, exministra de las TIC, con nosotros en el radar. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Ricardo. Blue, la alternativa.